Vamos a prepararnos para ir a la palabra del Señor. Sé que Dios nos va a hablar en esta tarde ya. Mi esposo comenzó el tema que tenemos este mes, el mes de enero, iniciando este año, es el tema de nuevos comienzos. Dios nos ha dicho que este es un año de nuevos comienzos, un tiempo de recomenzar, de retomar lo que habíamos dejado, de borrón y cuenta nueva. Para muchos de nosotros tal vez es necesario hacer eso en nuestras vidas. No vivir del pasado ni de las culpas de lo que no hemos hecho o logrado, sino borrón y cuenta nueva. ¿Sabe que el Señor es experto en eso? ¿Al Señor le gusta hacer eso? Porque dice que Él hizo nuevas todas las cosas. Él quiere hacer nuevas todas las cosas. También dice que Él nos hizo nuevas criaturas. Y también dice que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces mi esposo empezó a hablar la semana pasada de nuestra convicción de salvación. Somos salvos por gracia. Amén. Hemos sido salvados de la muerte eterna por haber creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de un comienzo, es necesario llevar nuestra mente a pensar cómo comienzan todas las cosas, pero en especial quiero llevarlos en este momento a que analice, por ejemplo, la construcción de un edificio. Cuando un edificio, dependiendo de cuántos pisos, de qué tamaño va a ser ese edificio, lo primero que los arquitectos, ingenieros y todos los involucrados en la construcción pueden analizar o deben de analizar es cómo va a ser el fundamento de ese edificio. Dependiendo del tamaño, dependiendo del peso que va a tener que soportar ese edificio, así deberían de ser la profundidad de sus fundamentos. Así debería de ser, y sé que tenemos varios ingenieros en la congregación también, que ellos van a poder decir mejor que yo esto, porque esa no es mi área, ¿verdad? Sin embargo, tienen que calcular la resistencia del material que van a usar, la profundidad de los cimientos que van a establecer conforme al tamaño del edificio. Ya ve que las casas que se construyen aquí en Estados Unidos, una casa de un piso va casi por encimita, ¿verdad? Yo me asombré cuando vi la forma de construir aquí porque es muy distinta en nuestros países de Latinoamérica. Sin embargo, los materiales que tiene que soportar también son más livianos. Entonces, pero si se trata de un edificio grande, el fundamento tiene que ser profundo. Y entre más alto, más profundo. Y entre más alto Dios te quiera llevar a ti, y entre más grande es el propósito que Dios tiene para ti, más profundo tiene que ser el fundamento que tú y yo tenemos que tener en Dios, en su palabra. Amén. No puede ser que queramos llegar tan alto, que queremos llegar a crecer tanto, y por eso muchos los vemos estancarse, porque verdaderamente no se trabajó en el fundamento primero. Y por eso, si es un tiempo de nuevos comienzos, si es un tiempo de iniciar de nuevo, de empezar algo, de rehacer algo, es necesario empezar por lo básico, por los fundamentos. Y hay fundamentos básicos de nuestra fe que, aunque tengamos muchas veces años de conocer a Cristo, es necesario volver una y otra vez, hasta que ese fundamento esté tan firme y tan sólido que puedan verse los frutos. Amén. Entonces, hoy yo quiero hablarles acerca de 2 o 3 puntos básicos en esos fundamentos para que usted y yo seamos como esas palmeras de los países tropicales. En los países tropicales es donde más huracanes y tormentas fuertes se experimentan en los tiempos de verano. Ahora hay una temporada y están esas palmeras tan arraigadas, porque la raíz de la palmera es una de las más profundas que las diferentes especies de árboles tienen. Y usted mira esas palmeras que se sacuden y se doblan y se sacuden. Muy pocas palmeras
son arrancadas. Se pueden doblar, se pueden tocar el suelo, pero se vuelven a enderezar. Y así quiere Dios. La Biblia nos habla en muchos pasajes acerca también de que el justo florecerá como la palmera, ¿verdad? Y siempre hay una razón para todo. Pero no quiero hablar exactamente de las palmeras hoy. Pero si usted y yo queremos empezar a levantarnos nosotros y levantar una generación que viene detrás de nosotros, que va a empezar a enfrentar las mayores tormentas que la humanidad ha enfrentado. Y para muestra un botón, 2020, ¿verdad? Acabamos de experimentar cosas que históricamente tal vez se habían experimentado parecidas, pero no con la magnitud que ahora las tenemos, por diferentes razones. Entonces, si usted y yo nos queremos preparar para ser fuertes y para criar una generación de jóvenes, de hijos que se levanten todavía más fuertes que nosotros, entonces tenemos que revisar el fundamento. Porque si no, cualquier viento nos va a arrancar, cualquier tormentita nos va a debilitar y vamos a salir volando también. ¿Cuántos quieren salir volando? No queremos salir volando, queremos estar firmes, establecidos, que ningún viento nos tumbe, sino que al contrario, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que revisar en nosotros es el nivel de compromiso que nosotros queremos tener para con Dios. Porque la verdad es que muchos de nosotros queremos que Dios se comprometa con nosotros y que Dios nos sea fiel a nosotros y que Dios nos cumpla sus promesas a nosotros. Pero esta es una relación y en una relación es de doble vía, ¿verdad? Es de doble vía. Nosotros también nos comprometemos con Él. Nosotros también le prometemos a Él y nosotros también le cumplimos a Él. Entonces, así como esperamos que Él nos sea fiel, nosotros también nos esforzamos por serle fieles a Él. Y una de las cosas que tristemente en este tiempo muchas personas, después de que somos salvos y muchos venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, después de eso nos dice el pastor: hermano, ahora vamos a bautizarnos. Sigue el paso del bautismo y muchos dan su paso para atrás. ¿Por qué? Porque no queremos compromiso. ¿Y cuál es la respuesta que mucha gente da? Perdone si alguno de aquí ha pensado así, no es nada directo, pero lo que quiero decirle es que cuando ya viene el dar el siguiente paso, muchos se ponen como el novio que quiere agarrar de la manito, quiere el besito, quiere el abracito y a saber qué más, pero cuando ya le hablan de compromiso, da el paso para atrás. Porque no quiere, solo quiere los beneficios, pero no quiere el compromiso. Y el bautismo tenemos lastimosamente dañado o mal formado el concepto del bautismo. Y yo quiero brevemente nada más decirle, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un acto simbólico donde usted y yo participamos con Cristo de su muerte y resurrección, simbólicamente. Cuando usted se sumerge en las aguas del bautismo, está simbolizando la muerte de Cristo al ser sumergido en las aguas y levantarse victorioso en la resurrección. Limpiados sus pecados en el agua y a empezar una nueva vida. Es lo que simboliza el bautismo, en pocas palabras, pero ahí están todos los versículos que le puedo dar. Eso es lo que simboliza el bautismo. ¿Dónde dice la palabra que después de eso usted tiene que cumplir esto? No. La Biblia nos habla de lo que simboliza el bautismo, una profesión pública de mi fe. Es decir, voy a las aguas porque he decidido seguir a Cristo. Y como decía aquel cantito de mi niñez, decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y esa es mi decisión y no me importa quién me esté viendo. Yo quiero decirle al mundo entero que he decidido seguir a Cristo. Como cuando uno está enamorado y dice, yo quiero gritarle al mundo que te amo. Pues gríteselo al Señor
y hágalo público. Porque como decía el apóstol Pablo allá en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces no nos avergoncemos de hacer pública nuestra profesión de fe, nuestra confesión de fe. Y eso es lo que es el bautismo. Entonces no seamos como ese novio que cuando ya le hablan de compromiso y de anillo, ya no quiere esa parte, ¿verdad? Y entonces usted y yo no somos de eso. Yo quiero que usted tenga bien claro eso. Y que si usted este año ha decidido seguir a Cristo y irle con todo, hermano, estamos dispuestos, llenamos, le ponemos calefacción para que no la sienta helada el agua, ¿verdad? Pero estamos listos para que usted venga a las aguas del bautismo y siga creciendo y estableciendo el fundamento de su fe. Amén. Quiero que vayamos ahora a ver Primera de Pedro, un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Y esa fue nada más la introducción, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1. Y ahora vamos a entrar a lo que Dios hoy nos quiere hablar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Creo que a nadie le gusta lo que hoy voy a predicar, pero esto es lo que Dios me mandó a predicar. Amén. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuántos aquí han decidido creerle a Cristo? Levánteme su mano. Si no se avergüenza usted de levantarla. Hemos decidido creerle a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Pero dice ahí que lo que sigue, dice que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y yo no sé si a usted alguna vez le dijeron que el evangelio y que seguir a Cristo era un camino lleno de pétalos de rosas. Pero déjeme botarle ese concepto porque no es así. No es así, al contrario. Si usted decide venir a Cristo, espérese porque su fe va a ser probada. Su fe va a ser probada para ver de qué está hecho usted. ¿Por qué se ponen a prueba las cosas? ¿Por qué se prueban los materiales? Para ver si los materiales son resistentes para lo que va a venir sobre de ellos, ¿sí o no? ¿Por qué prueba una mujer la comida antes de servirla? ¿Ah? La probamos para ver si tiene el suficiente nivel de sal o de azúcar o no amarga o no, qué sé yo, que pique está bien, ¿verdad? Pero ¿qué nivel tiene esa comida, si está bien o qué falta echarle? Pero usted la prueba para ver de qué está hecha. A mí me gusta, por ejemplo, probar comidas de muchos países, de muchos orígenes. Me gusta la comida mediterránea mucho, la comida tailandesa, me encanta. Me gusta probar y cada que pruebo algo, esto tiene jengibre, esto tiene canela, me imagino que aquí hay muchos igual, ¿verdad? Porque queremos saber qué es lo que llevan esos ingredientes. Pues sometida a prueba vuestra fe. El Señor nos prueba para ver de qué estamos hechos. El Señor nos prueba para ver qué tan resistentes somos. Para ver si calificamos para esos planes mayores que Él tiene con nosotros y para con nosotros, a través de nosotros. Entonces, no va a haber ascenso sin prueba. No va a haber ascenso sin prueba. Yo quiero que miremos un video que tenemos preparado y póngale mucha atención. Me gustó mucho este video porque creo que se relaciona con lo que Dios tiene para decirnos hoy. Y de la comparación que el apóstol Pedro hace en este versículo que acabamos de leer. Vamos a... Pastado, triturado, molido, expuesto a un fuerte químico y lavado es solo la primera parte, antes de llegar a un fuego intenso y constante.
Estas son las etapas del oro en su refinamiento, porque dentro de los objetivos de refinar el oro está quitar las impurezas, probar su calidad, darle forma y brillo. El fuego intenso es para poder retirar las impurezas internas que no fueron retiradas en el proceso de aplastar, triturar, moler, poner químico y lavar. Es para que el oro fundido llegue hasta el fondo del recipiente y que esas impurezas suban a la superficie y sean evidentes y poder extraerlas con más facilidad. Sin embargo, quien hace el proceso sabe que el material es de alto valor, pero que se requiere del tiempo, la temperatura, la fuerza, todo en justa medida para no dañar el oro e incluso el recipiente que lo funde. En resumen, refinar el oro es extraer lo que no es oro para que quede un oro puro y al mismo tiempo probar su calidad. Sin mencionar que la historia no termina allí, porque merece toda la atención lo que un buen artesano logra con el oro, para elaborar piezas preciosas, dignas de admiración y perdurables. Si lo analizas bien, el proceso de refinamiento es tan bello como el oro mismo. Me hace pensar en las expresiones «esa persona vale oro» o «eres oro puro». ¿Será que esa persona ha pasado por procesos tan largos, delicados, intensos, formadores, que han eliminado de él impurezas difíciles de quitar y está quedando su alto valor y eso lo percibimos? Pero si fuera así, también tendría que analizar que el oro por sí mismo no hace este proceso. Se necesita de un buen seleccionador, fundidor y artesano que sepa lo que está haciendo y decida hacer este hermoso proceso. Y esto también me hace recordar y pensar en algunos personajes y frases bíblicas como Job, que dijo: «Mas él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro». O por ejemplo Dios hablando de su pueblo donde dice: «Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío». Y él dirá: «El Señor es mi Dios». Es aquí donde pienso que vale la pena considerarse precioso y vale la pena permitir que un buen artesano forje lo mejor de mí. Para mí es claro que ese artesano no es la vida, las circunstancias, el dolor, el dinero o cualquier otro. Para mí es claro que ese artesano es mi Dios, el mismo que me forja, pero que me ama tanto que dio su vida por mí. Un poco de la descripción de cómo el oro es sometido a prueba por el fuego. Y escuchó tal vez usted esa narración de cómo el artesano primero dice que martilla y golpea y procesa con químicos el oro para ver si le quita el sucio que tiene por encima. Pero llega a un punto en el que el proceso tiene que ser todavía tan profundo y que tiene que pasarlo por el fuego. Y ese fuego es necesario ¿para qué? Para sacar esas impurezas, esas impurezas que parecen imperceptibles a la vista humana, que no se miran así de buena vista, sino que solo probando con el fuego van a salir, dice que se levantan a la superficie cuando es probado por el fuego. Y entonces me hace entender por qué el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 7 que nuestra fe, dice, sometida, prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego. Entonces, nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, necesita ser pasada por el fuego de la prueba. Necesita ser pasada para que salga a la superficie lo que está impuro en mí. Y no es cierto que todos nosotros venimos al Señor llenos de suciedades, de impurezas, de situaciones en nuestra vida de las cuales tal vez nos avergonzamos, de suciedades del pecado, de cosas que hay en nosotros. Pero no solamente cuando venimos a Cristo, aún en el proceso de nuestra vida cristiana, yo reconozco que todavía hay situaciones en nuestra vida y en mi vida que necesitan ser pasadas por el fuego para que el Señor saque las impurezas. ¿Cuántos de nosotros podríamos reconocer eso y decirle: Señor, yo necesito que saques las impurezas? ¿Sabe que esas impurezas muchas veces son imperceptibles hasta para nosotros? No las reconocemos hasta que sucede algo, hasta que pasa algo, hasta que se viene la prueba y entonces necesitamos ver de qué estábamos hechos.
Ay, no era pues que como cantabas tanto, no era pues que como decías y predicabas tanto. Vino la prueba y ¿qué salió? Impurezas, suciedad. Daniel 12:10. Daniel 12:10. Leamos Daniel capítulo 12 y versículo 10. Dice, muchos serán limpios, aleluya, y emblanquecidos y purificados. Porque el proceso de refinamiento del oro es purificación. Dice, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán ese proceso de purificación, de limpieza que el artesano está haciendo. ¿Quiénes van a comprender? Los entendidos. Yo oro al Señor que abra nuestro entendimiento espiritual para que nosotros podamos ser esos entendidos que comprenden los procesos de purificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Que seamos entendidos en el espíritu de los procesos de purificación. Porque sabe que muchas veces llegamos hasta resentirnos con Dios, a juzgar a Dios, a juzgar al hermano, a sentirnos frustrados, a abandonar la fe, a tirar la toalla, porque no entendimos que estábamos siendo procesados para ser purificados como el oro, para que sometida a prueba vuestra fe sea encontrada en alabanza y gloria de su nombre, dice la palabra. Entonces, usted me preguntará, pastora, ya entendí que tengo que ser probado, que es necesario, que es por mi bien, pero ¿cómo me preparo yo para cuando vengan esas pruebas? Porque a ninguno aquí, seamos sinceros, a nadie de nosotros nos gustan las pruebas, y si es posible las queremos evitar, no las vamos a ir a buscar tampoco. Pero van a venir. Cuando Dios diga, cuando es el momento, cuando es necesario, van a venir. Y entonces, ¿cómo me preparo para poder estar fortalecida? Para que cuando vengan los vientos que me quieran tumbar, mi raíz esté tan profunda, mi raíz esté tan fuerte, tan profunda que nada me pueda arrancar de los propósitos de mi Dios, de la fe en la cual estoy fundamentada, de las convicciones en las que me he arraigado en la palabra. ¿Cómo me preparo? Sencillo. Usted dirá, sencillo. No fácil, sencillo. Por medio de la oración y el ayuno. Por medio de la oración y el ayuno. Y se oye tan fácil y a la vez es tan difícil, porque le voy a decir que estadísticamente la mayoría de los que nos llamamos cristianos oramos muy poco. Le voy a decir que hay religiones, el cristianismo no es una religión, lo catalogan como una religión, pero ya entendimos que es una relación, ¿verdad? Porque usted es entendido espiritualmente. Usted sabe que no se trata de una religión, sino de una relación. Pero las religiones del mundo, de las que menos oran, es el cristianismo. El cristianismo es de las religiones del mundo de las que menos oran. Si no, pregúntele a un musulmán cuántas veces al día ora. ¿Alguien conoce a alguna persona de la religión musulmana? Levánteme la mano. Yo conozco. Estudie un poquito, véase algún video o busque algo y vea cuántas veces ora un musulmán al día. Y está multiplicándose la religión islámica a pasos agigantados. Y mire usted cuánto tiempo oran. ¿Pero qué es la oración? Se dirá, pastora, tengo 30 años de conocer a Cristo y usted me va a venir a predicar hoy qué es la oración. Pues sí, porque estamos comenzando de nuevo, ¿verdad? Entonces, la oración, oiga bien, otra vez, es ponerse voluntariamente en mente y corazón delante de la presencia de Dios
para hablar con Él, dar gracias, pedir o simplemente contemplarlo. Despacio. Ponerse voluntariamente. Algunos han orado a la fuerza, sinceramente. ¿Han orado a la fuerza alguna vez? ¿O han hecho a sus hijos orar a la fuerza? Vaya, hagámosla de esta manera. ¿Han hecho a sus hijos orar a la fuerza? Culpables. Creo que la mayoría de los que somos papás somos culpables. ¿Pero usted cree que ese niño verdaderamente está orando? ¿O está obedeciendo? Está obedeciendo. La oración genuina y sincera es aquella que nace de tu propia voluntad, en la que ni el pastor ni nadie te puede obligar a orar. Es tu decisión, tu voluntad, tu paso, tu deseo y tu búsqueda. Eres tú con Dios. Nadie te puede obligar a orar si realmente lo vas a hacer de corazón. Porque puedes cerrar tus ojos porque todos están orando, según. Y tú estás con los ojos cerrados porque eres parte de un grupo. Pero no estás orando, sinceramente. Pero si tú verdaderamente quieres orar, es un paso voluntario, es una búsqueda voluntaria. Es ir en tu carro manejando y ahí, aunque estás solo, no hay nadie, ahí vas manejando y vas, Señor, gracias por este día. Mira qué lindo ese sol, mira qué linda esa lluvia. Lo que sea, pero usted empieza y ora y platica con Dios. Es usted el que genera la conversación. ¿Alguna vez le ha tocado ir en un vehículo o estar en un lugar donde usted tiene horas y horas de rato de estar ahí a la par de otra persona y no se dirige en la palabra? Qué horrible. Es un hielo, es frío aquello. Yo no sirvo, y más que hablo tanto, no. Yo no sirvo para estar en un lugar con otra persona y no dirigirle la palabra. Imagínense que eso le hacemos a Dios. Estamos con Él, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Donde quiera que usted esté, por muy solo que se sienta, Dios está ahí. Dios está ahí. Y entonces nosotros podemos ir y acudir y iniciar la conversación. Inicie las conversaciones. Dios siempre tiene atento su oído para escuchar la voz de sus hijos. Siempre el oído de Jehová está atento a las palabras de nosotros. Tenga esa convicción plena donde quiera que usted esté, así sea el peor lugar del mundo, así sea en un bar, en un prostíbulo, donde quiera que la gente esté, ahí puede cerrar sus ojos porque Dios es omnipresente. No hay lugar ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra donde Dios no esté presente. Aleluya. Por eso, porque ese es nuestro Padre, y donde quiera que estemos, ahí va a estar Él. Y ahí podemos orar, y ahí nos va a escuchar. Ahí nos va a escuchar. A veces nosotros tenemos dichos y decimos que Dios no me escucha. No es que no te escucha, es que no es el tiempo o no te conviene. Y lo que estás haciendo y lo que estás pidiendo y lo que estás diciendo todavía no es de su agrado, todavía no es lo que tú necesitas en este momento. Él sabe más allá de lo que nosotros vemos, pero no es que no te escucha. Amén. O está pasándote por uno de esos procesos de purificación, esos procesos de refinamiento, y el silencio de Dios es parte de ese proceso. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero el silencio de Dios en tus circunstancias muchas veces es parte del proceso de purificación por el cual Él te está procesando. Amén. David, ese salmista conforme al corazón de Dios, ese varón que a pesar de sus errores, de sus debilidades, de sus fallas, a pesar de eso, encontró su refugio en Dios y su fortaleza, y en muchos salmos. Y les voy a citar unos poquitos para que veamos cómo la oración también nos permite conocer el corazón de Dios. Imagínese una persona que nunca tuvo una relación con Dios, apenas lo viene conociendo. ¿Cómo va a confiar usted en un desconocido? ¿Usted confía en los desconocidos?
Entonces, ¿cómo pretendemos que una persona que recién se convirtió al Señor, que recién empieza a tener una relación con Dios, confíe en Él con todas sus fuerzas? Si apenas lo viene conociendo, está entablando una relación, está empezando a saber quién es, de lo que es capaz, de cómo puede comunicarse, de conocer su voz. Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Es necesario conocer la voz de Dios. ¿Y cómo la aprendemos a conocer? Relacionándonos con Él, oyéndolo a Él, hablando con Él. Usted va a decir, ¿cómo voy a escuchar? Usted va a entender, usted va a saber en su espíritu. Yo no le voy a decir porque cada uno se maneja en una relación con Dios diferente. Salmo 3:1. Y veamos el corazón de este varón de oración, porque vemos a un David en todos los salmos. Vemos a un David que constantemente le dice, oye mi súplica, escucha mi oración. Eso significa que David constantemente estaba orando. Y aquí en el Salmo 3:1, David encuentra que conoce a Dios en la oración como un Dios protector. Y le dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. ¿Qué es esto? ¿Esa es una oración? Esa es una plática. David estaba orando, pero le estaba confesando, estaba platicando con Dios. Se han levantado muchos enemigos contra mí. Y es uno de mis salmos favoritos. Y David le está diciendo, Jehová, acudo a ti, acudo a ti. Y más adelante podemos ver en el siguiente versículo, en el 2, si lo podemos poner también. Amén. Yo lo busco aquí. Salmos 3:2. Sé que a veces se queda pegado la pantalla ahí. Aleluya. Pero ahí está. Dice, muchos los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero más adelante le dice David a Dios, mas tú, Jehová. Aleluya. Y es donde le está diciendo David, pero tú, a pesar de eso, tú levantas mi cabeza. Ahí está el 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ese salmo es precioso. Bueno, todos, ¿verdad? Pero le está diciendo, con mi voz clamé y él me respondió. O sea, primero le está diciendo su problema. Y vemos a un David que confía en la protección porque conoce a un Dios protector. Salmo 35:13. Salmo 35:13, ahí mismo en Salmos, y ahí vamos a estar un ratito en Salmos. Salmo 35:13, David conoce a Dios de otra manera. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. David está hablando de que cuando se enfermaron sus familiares, sus hijos, no sé, no vamos a leer todo el contexto, pero está hablando de que él afligió su alma en ayuno y que además oró. Conocía David que Dios es sanador y se volvió a él por medio de la oración y el ayuno. Buscó a Dios como un Dios sanador. Salmo 86:1. Salmo 86:1 dice David que conoce al Dios que está con él en medio de la aflicción. Jehová, tu oído inclina y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. ¿Cuántas veces estamos afligidos por diferentes situaciones? Y David conocía a un Dios que podía venir en su auxilio en medio de la aflicción. Salmo 141:2. Salmo 141:2.
Y dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Estaba conociendo a Dios en medio de la adoración. David era un hombre, un adorador, y su oración dice que subía como incienso, y el incienso también para estos efectos de la oración también se compara con la adoración. Era un hombre que se deleitaba en adorar al Señor. Entonces David tenía una relación con Dios, que es lo que el Señor busca hoy de nosotros, que le conozcamos por medio de la oración, que conozcamos al Dios protector, al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios de paz en medio de la aflicción, al Dios al que podemos adorar con libertad. Amén. Entonces, que por medio de la oración nosotros también conozcamos al Dios que tenemos. Amén. Y para terminar, Dios también menciona tantas veces en la palabra, tantos casos, tantos personajes que a través del ayuno se fortalecieron para enfrentar las pruebas. A través del ayuno. Mañana comenzamos 12 días de ayuno. Hay formas de hacer el ayuno, ya sea parcialmente, ya sea totalmente. Pero ¿qué es el ayuno? Y allá atrás hay unas hojas donde usted puede encontrar ampliar esta información de tipos de ayuno, qué es el ayuno y cómo vamos a hacer para ayunar esta semana, estos días que vamos a estar ayunando. Pero el ayuno es abstenerse, esto es lo que es, abstenerse total o parcialmente de comer o beber algo por un periodo de tiempo determinado y con un propósito. No es aguantar hambre, es con un propósito. Debe servir para acercarnos a Dios. Debe servir para someter nuestra carne y dedicarnos a buscar a Dios. También debe servir para enseñarle a este cuerpo y al suyo obediencia. Porque su cuerpo no lo manda, ¿sí o no? Mi cuerpo no debería de mandarme a mí. Yo mando a mi cuerpo, ¿sí o no? ¿No es cierto que nosotros le decimos aguantate cuando queremos ir al baño? Hasta que esté en un lugar apropiado o en un tiempo apropiado en el que me pueda levantar. Pues igualmente le vamos a decir aguantate el hambre porque ahorita no te voy a dar comida. Podemos, hermanos, dominar nuestro cuerpo. ¿Sabe que eso nos prepara para las pruebas también? No solo las pruebas de aguantar hambre, no. Fortalece nuestro dominio propio. Repita eso conmigo. Fortalece mi dominio propio. El ayuno nos entrena para fortalecer nuestro dominio propio. Porque, hermanos, hay gente que tiene dominio para unas cosas, pero para otros somos desbocados. Para otros no nos podemos contener. Y el Señor, uno de los fruto del Espíritu en nosotros, debe de ser el dominio propio. Todo cristiano que está desarrollando el carácter de Cristo en sí mismo, necesitamos desarrollar el dominio propio. Dominio propio para comer, pero dominio propio de nuestra lengua, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo lo que necesitamos hacer. Necesitamos ese dominio. Mateo 6, del 16 al 18. Mateo 6, Jesucristo mismo hablando del ayuno, por si usted de los que piensa que el ayuno es del Antiguo Testamento, como muchos piensan también del diezmo, el ayuno es del Nuevo Testamento, por cuanto Jesucristo mismo está diciéndolo aquí, ¿verdad? Entonces, palabras en rojo de Jesucristo. Cuando ayunéis, asumiendo que uno ayuna, ¿verdad? Entonces, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y el siguiente.
Mateo 6. Y de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Y el siguiente versículo dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es algo que nos prepara para las pruebas, pero tampoco es fácil, como tampoco es fácil orar. El ayuno no debe hacerse por motivos como perder peso. Ojo, no debe hacernos no debemos ayunar como para querer convencer a Dios de algo, como para torcerle el brazo a Dios, como quien dice, yo voy a orar, ayunar y Dios me va a conceder lo que le pida. Y muchas veces es bien común escuchar cristianos que opinan de esa manera. Pero el ayuno no es para eso. Dios es soberano y Él va a hacer su perfecta voluntad. Claro que nosotros podemos orar, interceder, ayunar, pero el ayuno es para conmigo. El ayuno es para prepararme a mí, para doblegar mi carne, para desatar en mi libertad, para sacar las impurezas del oro que soy yo, ese lingote de oro. Mi fe como precioso oro necesita, por medio de la oración y por medio del ayuno, que esas impurezas salgan a flote. Y no le extrañe que cuando esté ayunando se ponga de mal humor. Y no le extrañe que cuando esté ayunando le dé dolor de cabeza y se sienta mareado. Que lo van a invitar a comer personas que nunca lo han invitado. O de su comida favorita. ¿Pero por qué? Porque el enemigo sabe el poder que hay en la oración, que hay en el ayuno, y va a poner todos los obstáculos posibles para que usted no lo haga. Porque Él sabe que si usted logra vencer esos obstáculos, se va a levantar algo poderoso en medio de usted. Se van a romper ligaduras en medio de usted. Va a venir libertad en muchas áreas que usted ni cuenta se va a dar. Pero la obra del Espíritu en usted va a empezar a surgir algo nuevo, poderoso, grande. Porque tan grande es lo que Dios quiere hacer en usted, tan grande es el fundamento y tan profundo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Por eso es necesario que venzamos todo obstáculo, que nos levantemos. Porque si yo le dijera que si usted al final de los 12 días de ayuno y oración, usted va a tener $1 millón en su cuenta bancaria, yo le aseguro, hermano, que usted va a hacer lo que tenga que hacer por eso. A veces vamos a pruebas médicas, yo no sé si les ha tocado, a mí me ha tocado, donde me dan un medicamento un día antes y me dicen no coma nada hasta después de que termine la prueba que le vamos a hacer, porque necesitamos que esté completamente limpio. ¿Y qué hago yo? Obedecer, porque quiero que mis resultados salgan sin ninguna anormalidad, que todo salga como debe de ser. Y estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por una situación médica. O sea, le creemos más a algo médico que a algo que Jesucristo mismo nos está diciendo, que la palabra de Dios misma nos está diciendo que es en nuestro propio beneficio. Lo que pasa es que no lo vamos a ver. Claro, tiene beneficios enormes para nuestro cuerpo físico. No tengo tiempo para decirle todos los beneficios físicos, pero una cosa le voy a decir: el proceso espiritual que la oración y el ayuno van a producir en usted, eso, hermano, es algo que no lo va a encontrar en ningún lado, que solo viniendo del trono de Dios va a poder experimentar lo que usted va a experimentar. Conságrese, apártese, propóngaselo. No porque son los 12 días aquí. Usted puede ayunar cuando usted quiera.
las veces que usted quiera. Usted puede decir, voy a ayunar todos los miércoles, o una vez al mes, o como usted quiera. Ese es usted con Dios. Hoy, como iglesia, como equipo, como un todo, como cuerpo de Cristo, nosotros como sus pastores los invitamos a unirse en un solo propósito. Un día por cada mes del año. Un día por cada mes del año. 12 días de ayuno y oración.